Lección 1. Planificación de un viaje. Es una idea perfecta. Revisaré los vuelos que salen el mes que viene a ver qué ofertas encuentro. Genial. Planificar con antelación puede ahorrarnos mucho dinero y hacer que el viaje sea más llevadero. Exactamente. Buscaré las mejores opciones que se ajusten a nuestro horario y presupuesto. Sí, y si encontramos una buena oferta, definitivamente deberíamos reservarla rápidamente para asegurar nuestros lugares. Por supuesto, cuanto antes reservemos, más posibilidades tendremos de conseguir los vuelos que queremos. Además, nos da más tiempo para planificar nuestro itinerario y decidir qué queremos hacer una vez que lleguemos. ¿Qué ganas? Explorar un nuevo destino juntos será toda una aventura. Sí, y me encanta la emoción de descubrir nuevos lugares y crear recuerdos. Hagamos que este viaje sea inolvidable planificando cada detalle a la perfección. Lección 2. Conveniencia en las compras. Sí, es muy conveniente que tengan una gran variedad de productos disponibles. Por supuesto, comprar es mucho más fácil cuando puedes encontrar todo en un solo lugar. Me encanta poder comprar alimentos, artículos para el hogar e incluso productos de cuidado personal todo en un solo viaje. Sí, ahorra mucho tiempo y esfuerzo, especialmente en días ocupados, cuando tengo mucho que hacer. Además, tener una selección variada significa que podemos probar nuevas marcas y productos que tal vez no hubiéramos considerado antes. Exactamente. Siempre es emocionante descubrir nuevos favoritos mientras compras. Y la comodidad de tener todo a nuestro alcance hace que sea mucho menos estresante. Sí, realmente mejora la experiencia de compra en general y la hace agradable. Aprovechemos esa comodidad y aprovisionémonos pronto de todo lo que necesitamos. Lección 3. Aventura de trekking. Caminar por las exuberantes selvas de Chiang Mai suena aventurero, ¿no? Claro que sí. Me imagino lo hermoso y vibrante que debe ser el paisaje. Sí, la combinación de vegetación, vida silvestre y aire fresco crearía una experiencia inolvidable. ¿Cuánto tiempo crees que deberíamos planificar para la caminata? Quiero asegurarme de que tengamos tiempo suficiente para explorar. Creo que unos días serían ideales para sumergirnos plenamente en el entorno y disfrutar de la aventura. Suena perfecto. Nos da la oportunidad de verlo todo sin prisas. Además, podremos tomarnos nuestro tiempo para apreciar los pequeños detalles de la naturaleza a lo largo del camino. Sí, y tal vez incluso tomar algunas fotografías para capturar los recuerdos de nuestro viaje. Comencemos a planificar los detalles y asegurémonos de estar preparados para esta emocionante caminata. Lección 4. Reclamación de seguros. Sí, por suerte me acordé de comprar un seguro para mis pertenencias, así que tendré que hacer una reclamación cuando regrese a casa. ¡Qué alivio! Siempre es buena idea tener seguro, sobre todo al viajar. Por supuesto, me da tranquilidad saber que estoy cubierto en caso de que algo salga mal. Exactamente. ¿Qué te hizo decidir presentar una reclamación? Accidentalmente dañé mi computadora portátil mientras intentaba guardarla en mi bolso durante un momento agitado en el aeropuerto. Ay, no. Me imagino lo estresante que debió ser, sobre todo con todo el ajetreo. Sí, fue bastante caótico, pero al menos sé que puedo recuperar algunos de los costos a través de mi seguro. ¡Qué buena manera de verlo!
Siempre es mejor estar preparado para situaciones inesperadas. Claro, me aseguraré de tener todos los documentos necesarios listos para el proceso de reclamación. Lección 5. Atracciones de Chicago. Chicago tiene muchas atracciones increíbles, incluido el Instituto de Arte de Chicago y el Museo Field de Historia Natural. Sí, ambos lugares son increíbles. El Instituto de Arte tiene una vasta colección de obras de arte de diversas épocas. Por supuesto, me encanta poder ver de todo, desde obras maestras, impresionistas hasta arte moderno, todo en un solo lugar. Y el Museo Field también es fascinante, especialmente con sus exhibiciones sobre dinosaurios y culturas antiguas. Sí, es como un viaje a través del tiempo y los artefactos son realmente cautivadores. Podría pasar horas en ambos lugares, explorando las exhibiciones y aprendiendo cosas nuevas. Sin duda, siempre hay algo nuevo que descubrir, lo que convierte cada visita en una experiencia única. Además, la arquitectura de Chicago en sí es impresionante, lo que aumenta el encanto general de la ciudad. Claro, planifiquemos un día para explorar ambas atracciones y disfrutar de todo lo que ofrecen. Lección 6. Rutina de ejercicios. ¿Con qué frecuencia entrenas? Últimamente intento ser constante con mi rutina. Hago ejercicio 3 veces por semana, lo que me ayuda a mantener mi energía y mi salud general. Genial, el ejercicio regular me mejora mucho el ánimo y la productividad. Por supuesto, es increíble cómo, incluso, un entrenamiento corto puede marcar la diferencia en cómo me siento a lo largo del día. Sí, trato de combinarlo con diferentes actividades como correr, andar en bicicleta y yoga para mantener las cosas interesantes. ¡Qué buen enfoque! La variedad ayuda a evitar el aburrimiento y a trabajar diferentes grupos musculares. Exactamente. Además, me motiva a probar cosas nuevas y a superarme. Estoy de acuerdo. Animémonos a mantener nuestras rutinas y quizás incluso a hacer ejercicio juntos. Suena bien. Tener un compañero de entrenamiento puede hacer que el ejercicio sea más divertido. Lección 7. Exploración del Caribe. Las costas del Mar Caribe son impresionantes, pero las historias de oro en el interior tentaron a los exploradores a aventurarse tierra adentro. Es muy cierto. El atractivo de los tesoros ha impulsado a muchos aventureros a lo largo de la historia a buscar fortuna. Sí, aquellos exploradores preguntaron a los indígenas sobre la ubicación del oro, lo que dio lugar a encuentros importantes. Exactamente. Es fascinante pensar en cómo estas interacciones moldearon la historia de la región. Y el impacto tanto en los exploradores como en las poblaciones indígenas fue profundo y a menudo trágico. Por supuesto, sirve como recordatorio de las complejas historias que entrelazan la exploración y la colonización. Creo que es importante aprender de estas historias para comprender las implicaciones más amplias de la exploración. Por supuesto, la historia nos enseña valiosas lecciones sobre la humanidad y nuestras interacciones. Profundicemos en estos relatos históricos y descubramos más sobre el pasado del Caribe. Lección 8. Detalles de pago. Claro, ¿podrías darme los datos de tu tarjeta para procesar el pago? Claro, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Genial, gracias. Me aseguraré de que todo esté seguro durante la transacción. Lo agradezco. Siempre es bueno saber que mi información se manejará de forma segura. Por supuesto, nos tomamos la privacidad muy en serio y garantizamos la protección de todos los datos. ¡Qué tranquilidad oír eso! Es importante sentirse seguro al realizar transacciones en línea. Sí, y una vez procesado el pago, recibirás un correo electrónico de confirmación de inmediato. Perfecto. Estaré atento a la confirmación para asegurarme de que todo salió bien. Si tiene alguna pregunta más adelante, no dude en contactarnos. Lección 9. Lista de la compra. Qué bueno saberlo. Ahora pasemos a las verduras. Necesito zanahorias, brócoli y algunos otros alimentos esenciales. Parece una lista excelente. Las zanahorias y el brócoli son excelentes para una dieta saludable. Sí, no solo son nutritivos sino también versátiles para diversos platos. Exactamente. Puedes asarlos, cocinarlos al vapor o incluso añadirlos a sopas para darles más sabor. Además, son perfectos para picar, especialmente si los acompañas con hummus. Es cierto, me encanta tener snacks saludables a mano para picar a lo largo del día. Asegurémonos de no olvidar ninguna otra verdura que podamos necesitar durante la semana. Por supuesto, un refrigerador bien abastecido facilita muchísimo la planificación de las comidas. Tengo muchas ganas de probar nuevas recetas con todos estos ingredientes frescos. Lección 10. Influencias en el comportamiento. Algunas personas pueden hablar demasiado cuando están bajo la influencia de alguna sustancia, lo que puede dar lugar a situaciones inesperadas. Sí, es interesante cómo el alcohol u otras sustancias pueden alterar drásticamente el comportamiento de una persona. Por supuesto, algunas personas se vuelven agresivas o deprimidas, mostrando una amplia gama de reacciones. Es un recordatorio de lo importante que es conocer nuestros límites y ser responsables. Por supuesto, comprender cómo nos afectan las sustancias puede ayudar a prevenir consecuencias negativas. Sí, y es fundamental cuidar a los amigos y garantizar que estén seguros cuando se encuentran en ese estado. Estoy de acuerdo. Fomentar conversaciones abiertas sobre estos temas puede generar mayor conciencia. Exactamente. Se trata de fomentar un ambiente de apoyo para todos. Asegurémonos de tener estas conversaciones con nuestros compañeros promoviendo opciones saludables. Lección 11. Envío de postales. Oye, ¿alguna vez has enviado una postal? Es una forma genial de mantener el contacto con familiares y amigos. Sí, hay algo especial en recibir una nota escrita a mano. Por supuesto, le da un toque personal que los mensajes digitales no pueden replicar. Exactamente. Me encanta cómo las postales capturan un momento y un lugar específico. Sí, a menudo incluyen bellas imágenes que nos recuerdan nuestros viajes y experiencias. Y es divertido elegir una postal que refleje el destino que estás visitando. Claro, hace que enviar una postal sea aún más significativo. Propongámonos enviar postales en nuestro próximo viaje, creando recuerdos duraderos para los demás. Me apunto. Será una forma maravillosa de compartir nuestras aventuras con quienes nos importan.
Lección 12. Importancia de las vacunas. Ya te hiciste tu chequeo médico. Estas inyecciones, llamadas vacunas, son cruciales para prevenir enfermedades. Sí, acabo de recibir la mía. Las vacunas ayudan a protegernos no solo a nosotros mismos, sino también a la comunidad. Exactamente. Funcionan entrenando a nuestro sistema inmunitario para que reconozca y combata patógenos específicos. Es fascinante cómo la medicina moderna ha avanzado para hacer posibles estas medidas preventivas. Por supuesto, las vacunas han sido fundamentales para controlar brotes y salvar vidas. Sí, y es esencial que todos se mantengan informados sobre las vacunas disponibles. Estoy de acuerdo. Es una responsabilidad colectiva garantizar la salud de nuestras comunidades. Sigamos abogando por la vacunación y alentemos a otros a mantenerse al día. Por supuesto, juntos podemos contribuir a un futuro más saludable para todos. Lección 13. Plazos del proyecto. Deberíamos discutir los resultados y sus plazos para garantizar que todo siga según lo previsto. Sí, es fundamental. Establecer plazos claros ayuda a todos a comprender sus responsabilidades. Por supuesto, nos permite gestionar nuestro tiempo eficazmente y evitar las prisas de última hora. Además, cuando todos saben qué esperar, se crea un flujo de trabajo más fluido para todo el equipo. Estoy de acuerdo. Nuestro objetivo es tener el primer borrador listo para finales de mes. Parece un plan sólido. Nos da tiempo suficiente para revisarlo y hacer los ajustes necesarios. Sí, y los registros periódicos nos ayudarán a mantenernos alineados y abordar cualquier desafío con prontitud. Por supuesto, la comunicación es clave para el éxito del proyecto. Describamos nuestros objetivos y compartámoslos con el equipo para mantener a todos informados. Lección 14. Hábitos de ejercicio. Sabes, he estado leyendo sobre cómo algunas mascotas disfrutan el ejercicio, especialmente aquellas que aman correr en una rueda, pero es interesante pensar en cómo una jaula pequeña a menudo es suficiente para Por ellas. supuesto, es fascinante cómo, incluso en espacios reducidos, los animales encuentran maneras de mantenerse activos y entretenidos. Sí, muchas mascotas pequeñas, como los hámsteres, prosperan en entornos donde tienen la oportunidad de correr y explorar, aprovechando al máximo su entorno. Es cierto, es increíble cómo sus instintos los impulsan a hacer ejercicio, incluso en espacios reducidos. Y es un recordatorio de que la actividad física es universal, ya sea para humanos o animales, todos necesitamos alguna forma de movimiento para mantenernos saludables. Exactamente. Creo que es importante crear entornos que fomenten el ejercicio sin importar el tamaño o el espacio. Sin duda, además, observar a estos animales puede enseñarnos mucho sobre la importancia del juego y la actividad en nuestras vidas. Sí, todos podríamos beneficiarnos de integrar más movimiento en nuestras rutinas diarias, al igual que esos pequeños atletas. Pongamos como meta mantenernos activos e inspirar a otros a hacer lo mismo, sin importar dónde estemos. Lección 15. Elementos esenciales del hogar. En nuestro nuevo lugar hay una mesa de comedor y sillas, lo que lo hace mucho más acogedor para las reuniones. ¡Qué maravilla! Un comedor es esencial para compartir comidas y crear recuerdos con amigos y familiares. Por supuesto, es donde fluyen las conversaciones y se profundizan las conexiones, lo que lo convierte en el corazón del hogar.
y noté que también hay un baño cerca, lo que aumenta la comodidad del espacio. Sí, tener un baño bien ubicado es crucial, especialmente cuando se reciben invitados. Estoy de acuerdo. Son esos pequeños detalles los que hacen que un hogar sea funcional y cómodo. Claro, ya me imagino organizando cenas y disfrutando de largas conversaciones en esa mesa. ¡Qué bien suena! Asegurémonos de decorar el espacio para que refleje nuestro estilo y lo hagamos aún más acogedor. Por supuesto, un ambiente acogedor hará que todos se sientan como en casa. Lección 16. Planificación de fiestas. Buenas noticias. También tienen platos, así que no tendremos que preocuparnos por eso durante la fiesta. Perfecto. Planificar es mucho más fácil cuando no tenemos que preocuparnos por traer nuestra propia vajilla. Claro, eso significa que podemos centrarnos en lo divertido, como la comida y la decoración. Sí, deberíamos enviar las invitaciones pronto para que todos tengan tiempo de confirmar su asistencia. Claro, cuanto antes los enviemos, más posibilidades tendremos de reunir a todos para la celebración. Estoy de acuerdo. Será genial ver a nuestros amigos y pasar un buen rato juntos. Además, tener tiempo suficiente para planificar actividades y elementos del menú hará que la reunión sea aún más agradable. Exacto. Acabemos con los detalles y enviemos las invitaciones lo antes posible. ¡Qué ganas! Esta fiesta va a ser genial. Lección 17. Sociedad empresarial. Por supuesto, propongo que hablemos de una posible alianza comercial que podría ser mutuamente beneficiosa. Suena fascinante. Siempre estoy abierto a explorar nuevas oportunidades que me lleven al crecimiento y al éxito. Sí, creo que combinar nuestras fortalezas podría crear una poderosa sinergia en el mercado. Estoy de acuerdo. Al aprovechar nuestras respectivas habilidades, podemos lograr más de lo que podríamos lograr individualmente. Exactamente. Definamos nuestros objetivos y veamos cómo podemos alinear nuestras visiones para esta colaboración. Es una gran idea. Tenerlo claro nos ayudará a que el proceso sea más fluido. Creo que es importante hablar también de nuestras expectativas y los roles que imaginamos para cada uno de nosotros. Sí, la transparencia es clave para construir una base sólida para cualquier asociación. Programemos un tiempo para profundizar en esto y explorar las posibilidades juntos. Lección 18. Aventura en la isla. Recientemente visité una isla y fue realmente impresionante, las vistas y la atmósfera no se parecían a nada que hubiera experimentado antes. Suena increíble. Me imagino la belleza de los paisajes y la tranquilidad de estar rodeado de naturaleza. Sí, la exuberante vegetación y las aguas cristalinas crearon un ambiente muy sereno. Me encantaría saber más de tu experiencia. ¿Tuviste la oportunidad de explorar la cultura local? Por supuesto, me sumergí en las tradiciones locales, lo que le dio mucha profundidad a la visita. ¡Qué maravilla! Experimentar la cultura realmente enriquece la experiencia de viaje. Sí, te da una apreciación más profunda del lugar y su gente. Estoy tan inspirado. Parece un viaje lleno de aventuras y descubrimientos.
Estoy deseando compartir todos los detalles contigo. Planifiquemos un viaje juntos algún día. Lección 19. Planificación financiera. Al discutir nuestros planes, es esencial considerar cómo vamos a operar en términos presupuestarios y financieros. Por supuesto, ser conscientes de nuestras finanzas nos ayudará a tomar decisiones informadas y a evitar estrés innecesario. Sí, creo que debemos asegurarnos de que los aspectos financieros estén claramente delineados antes de seguir adelante con cualquier proyecto. Excelente punto. Un presupuesto bien estructurado nos ayudará a asignar recursos eficazmente. Exactamente. Es importante llevar un registro de nuestros gastos y hacer los ajustes necesarios para mantener el rumbo. Y es recomendable tener un plan de contingencia en caso de que surjan costos inesperados. Estoy de acuerdo. Elaboremos un plan financiero integral que cubra todos los aspectos de nuestro proyecto. Sí, esto no solo nos mantendrá organizados, sino que también nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de manera eficiente. Espero colaborar en esto y asegurarme de que nos preparemos para el éxito. Lección 20. Rutina de compras. Ir al supermercado cada semana es parte de mi rutina y lo encuentro bastante agradable. Genial. Creo que ir al supermercado con frecuencia me ayuda a tener la cocina llena de ingredientes frescos. Sí, te permite planificar mejor las comidas y evitar la comida para llevar de última hora. Por supuesto, además, me encanta descubrir nuevos productos y artículos de temporada durante mis visitas. Exactamente. Cada viaje es como una mini aventura, sobre todo cuando encuentro algo único que probar. Estoy de acuerdo. También es una oportunidad para apoyar a los agricultores y mercados locales siempre que sea posible. Sí, eso hace que comprar sea aún más gratificante. Planifiquemos ir al supermercado pronto. Me encantaría. Será divertido explorar y elegir nuestros artículos favoritos. ¿Qué ganas? La buena comida empieza con buenos ingredientes. Lección 21. Viajes en el aeropuerto. Normalmente se tarda unos 30 minutos en llegar al aeropuerto, dependiendo del tráfico, lo cual resulta bastante conveniente. Me alegra saberlo. Un viaje corto hace que todo el proceso sea mucho menos estresante. Por supuesto, agradezco tener ese margen, sobre todo al tomar un vuelo. Sí, y conocer la ruta ayuda a planificar nuestra hora de salida para evitar prisas de última hora. Exactamente. Siempre intento llegar temprano para poder pasar los controles de seguridad y otros trámites. Qué sensato. Más vale prevenir que curar, sobre todo con posibles retrasos. Estoy de acuerdo. Asegurémonos de tener suficiente tiempo antes de nuestro próximo viaje. Por supuesto, un comienzo tranquilo de un viaje puede marcar la pauta de toda la experiencia. Estoy deseando que llegue nuestra próxima aventura. Lección 22. Principio de igualdad. Realmente necesitamos grabar en nuestros mandamientos gubernamentales esta regla simple: no pecarás contra la igualdad. Por supuesto, es un principio fundamental que debe guiar nuestras acciones y políticas a todo nivel. Sí, promover la igualdad es esencial para construir una sociedad justa y equitativa. Estoy de acuerdo. Es importante que todos sean tratados con respeto y dignidad, independientemente de su origen.
Exactamente. Crear una cultura de inclusión no solo beneficia a las personas, sino que fortalece a las comunidades en su conjunto. Sí, y debemos trabajar activamente para desmantelar las barreras sistémicas que impiden la igualdad. Creo que la educación y la concientización son claves para fomentar la comprensión entre diversos grupos. Por supuesto, fomentar el diálogo abierto puede ayudar a superar las diferencias y promover la empatía. Hagamos de nuestra la misión defender la igualdad en nuestra vida diaria e inspirar a otros a hacer lo mismo. Lección 23. Diversidad cultural. Las muchas culturas del mundo difieren en una gran variedad de maneras, y una de las formas más interesantes en que las culturas varían es a través de sus tradiciones. Sí, es fascinante ver cómo las costumbres y las prácticas dan forma a las identidades de diferentes comunidades. Por supuesto, cada cultura tiene sus propias celebraciones, rituales y creencias que reflejan su historia y valores. Estoy de acuerdo. Es lo que hace que viajar sea tan enriquecedor. Podemos experimentar estas tradiciones de primera mano. Sí, y comprender estas diferencias puede fomentar el respeto y el aprecio mutuos entre las personas. Exactamente. Es importante aceptar la diversidad y aprender de las experiencias de los demás. Creo que compartir historias y tradiciones puede ayudar a romper estereotipos y construir conexiones. Claro, exploremos más sobre diversas culturas y celebremos juntos su singularidad. Estoy emocionado. El mundo está lleno de historias increíbles por descubrir. Lección 24. Descuentos en compras. Acabo de encontrar un buen descuento en mi vestido, lo cual es una grata sorpresa. Increíble. Los descuentos siempre hacen que comprar sea más gratificante, ¿no crees? Por supuesto, es como encontrar un pequeño tesoro que hace que la compra sea aún más especial. Sí, me encanta poder conseguir lo que realmente quiero sin gastar una fortuna. Exacto, yo también lo comprobaré sin duda, parece una gran oportunidad. Deberías. Encontrar una buena oferta a veces puede llevarte a tomar decisiones de moda inesperadas. Cierto, además, es agradable sentir que has obtenido valor por tu dinero. Sí, y a quien no le gusta un motivo para celebrar un gran hallazgo. De acuerdo, hagamos planes para ir de compras juntos y ver si encontramos más ofertas. Lección 25. Defensa de los sordos. Se reunió con presidentes y primeros ministros, abogando por mejorar las condiciones de las personas sordas o con dificultades auditivas. Es realmente inspirador. Se necesita mucha valentía para defender a quienes a menudo pasan desapercibidos. Por supuesto, su determinación por marcar la diferencia demuestra la influencia que puede tener una persona. Sí, y resalta la importancia de la accesibilidad y la inclusión en la sociedad. Exactamente. Al reunirse con líderes, llamó la atención sobre problemas que requieren acción inmediata. Admiro su compromiso de crear un mundo mejor para aquellos que enfrentan desafíos cada día. Es un recordatorio de que la defensa de una causa puede conducir a un cambio real cuando contamos con personas apasionadas que luchan por ella. Sí, creo que todos tenemos un papel que desempeñar en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades para todos. Hagamos todo lo posible para educarnos nosotros mismos y educar a los demás sobre estos temas importantes.
Lección 26. Consultas sobre servicios. Claro, les llamaré o les enviaré un correo electrónico para preguntar sobre su disponibilidad y tarifas. Eso suena a buen plan. Siempre es bueno informarse antes de tomar decisiones. Exactamente. Conocer sus tarifas nos ayudará a calcular el presupuesto y a encontrar las mejores opciones. Sí, y también es útil preguntar sobre paquetes especiales o descuentos que puedan ofrecer. Por supuesto, a veces tienen promociones que pueden marcar una gran diferencia. Además, es fundamental conocer su servicio de atención al cliente para garantizar que estamos en buenas manos. Estoy de acuerdo. Un equipo amable y receptivo puede marcar la diferencia en la planificación. Asegurémonos de comparar algunas opciones antes de decidirnos por una. Claro, así podremos tomar la decisión más informada posible. Lección 27. Los primeros visitantes de Yellowstone. Reservaron estas tierras como un parque público, lo que fue una decisión visionaria para las generaciones futuras. Por supuesto, pero ¿por qué los primeros visitantes de Yellowstone quedaron tan impresionados por su belleza? Fueron las impresionantes características geotérmicas y la diversa vida silvestre las que cautivaron su imaginación. Sí, los géiseres y las aguas termales debieron ser un espectáculo digno de contemplar, diferente a todo lo que habían visto antes. Exactamente. Muchos visitantes quedaron maravillados con los vibrantes colores y los paisajes únicos. Y la variedad de animales, desde bisontes hasta osos, aumentaba el atractivo del parque. Realmente mostró las maravillas naturales del paisaje estadounidense. Creo que es increíble cómo esas primeras experiencias sentaron las bases para los esfuerzos de conservación. Sí, resalta la importancia de proteger nuestros tesoros naturales para las generaciones futuras. Lección 28. Artículos de lavandería. Sí, proporcionamos planchas y tablas de planchar en la lavandería, lo cual es muy conveniente. Qué bueno saberlo. Así es mucho más fácil mantener nuestra ropa impecable mientras viajamos. Por supuesto, tener esas comodidades disponibles puede marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos con nuestra apariencia. Sí, y es un bonito detalle que aumenta la comodidad general de nuestra estancia. Sin duda, son los pequeños detalles los que pueden mejorar significativamente nuestra experiencia. Estoy de acuerdo. Aprovechemos esas instalaciones para mantener nuestra ropa fresca. Claro, darse bien puede aumentar nuestra confianza, especialmente durante el viaje. Sí, y siempre es agradable llegar a los eventos luciendo elegante y arreglado. Planifiquemos nuestros atuendos en consecuencia y asegurémonos de tener todo lo que necesitamos. Lección 29. Un momento humorístico. Él se confundía y se ponía de puntillas otra vez. El hombre se reía de ello, convirtiendo el momento en algo alegre. Qué gracioso. Siempre es divertido cuando la gente se ríe de sí misma en esas situaciones tan tontas. Por supuesto, demuestra un gran sentido del humor y la capacidad de tomarse la vida con calma. Sí, esos momentos a menudo acercan a las personas, ¿no crees? Claro, compartir risas puede convertir una situación incómoda en una memorable. Me encanta cómo el humor puede disipar la tensión y hacer que todo se sienta más relajado. Exactamente.
Es un recordatorio de que no debemos tomarnos tan en serio todo el tiempo. Sí, aceptar el lado positivo de la vida puede llevarnos a una experiencia más alegre. Asegurémonos de mantener vivo nuestro sentido del humor durante nuestras aventuras. Lección 30. Explorando gadgets. Yo también. Será un día genial explorando los últimos gadgets en la feria tecnológica. Estoy emocionado. Siempre hay algo nuevo e innovador que descubrir en estos eventos. Por supuesto, me encanta ver cómo evoluciona la tecnología y las soluciones creativas que se presentan. Sí, y es fascinante pensar en cómo estos dispositivos pueden mejorar nuestra vida cotidiana. Claro, me interesan especialmente los nuevos dispositivos inteligentes para el hogar que se están volviendo populares. Ay, yo también. Pueden simplificar mucho las tareas y mejorar la eficiencia en casa. Exactamente. Anotemos los que nos parezcan más interesantes. Claro, nos ayudará a recordar las opciones cuando pensemos en comprar más adelante. No puedo esperar a ver qué le depara el futuro a la tecnología.